Bienvenidos negociadores, una vez más a Negociaciones Épicas. Espero que ustedes ya estén viendo la diferencia. Si es que se enteraron por las redes sociales por nuestro anuncio, ya estamos en un contenido audiovisual. Entonces les presento, este es el nuevo set de Negociaciones Épicas. Tardé bastante en lograrlo, pero ya estamos aquí. Y también con este nuevo formato audiovisual, tenemos la idea de pues hacerlo más interactivo, invitar a personas, tratar de hacerlo más platicado, porque al final nuestra misión como Negociaciones Épicas es entrenar a la gente para que en su vida pueda mejorar las negociaciones y que pueda también laboralmente mejorar, pero pues tenemos que hacerlo aterrizándolo, ¿no? Claro. Y en esta ocasión le pedí aquí a mi amigo Roberto Echeverría que me acompañara para que me ayudara con esta misión. Roberto pues es una persona que conozco que es muy letrada, ya muy metido en este tema de los podcasts. Yo lo conocí por el podcast de No es otro tonto podcast de negocios, que desafortunadamente desapareció porque yo ya lo había escuchado casi todo. Luego te fuiste... Ahorita estás en otro podcast. Ahorita estamos en el podcast de Punto Medio. Punto Medio es el podcast de marketing de mi agencia creativa. Como parte de nuestros esfuerzos de regalarle a la gente el contenido de cómo hacer mejor marketing y entender la mercadotecnia, es lo que estamos tratando de llevar episodio a episodio. Muy bien. Y otro de mis favoritos, que es Entre Libros y Mucho Café. Así es. Entre Libros y Mucho Café es un pequeño hobby. Ese sí no podemos decir... mucha locura, pero son los libros que vamos leyendo Chandel, mi confitriona y yo. ¿Y por qué te los recomendamos? También por qué se lo hacemos llegar a la gente. O sea, si te decimos, oye, un libro, como por ejemplo tienes atrás El sutil arte de que te importe un carajo, es explicarle a la gente por qué leerlo y cómo aplicarlo en tu vida, ¿no? Entonces, sí, claro. Mes a mes ahí llevamos esa metodología. O sea, un libro que sí sea fantasioso, y otro libro que también te ayuda a desarrollar una habilidad, como aquí en Negociaciones Épicas. Sí, claro. No, y todos los libros te dejan algo, ¿no? Bueno, aquí como parte del set puse la inteligencia emocional, networking estratégico, que ahorita estoy súper enfocado en ese porque me gustó mucho la forma en que lo dice Judy Robinett. El sutil arte, que es una joya. Sí. Es una joya. Me gusta que... Bueno, ya no me voy a meter eso. Perdóname, ya iba a empezar ahí a explayarme. Pero bueno, entonces, estas Negociaciones Épicas, regresando a ello. Y bueno, vamos a iniciar con este reboot del episodio, que fue uno de los más queridos porque es muy concreto. Son 7 tips para mejorar tu habilidad de negociación. Entonces, vamos a iniciar. Ok. ¿Les parece? Ya está. Tip número 1. Sé honesto. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin nació en una familia pobre de 17 niños y tuvo que confiar en su propia ambición e ingenio para lograr el éxito. Construyó su fortuna al crecer en la industria de la impresión y eventualmente se hizo lo suficientemente rico como para retirarse a la edad de los 42 años. Al igual que cientos de empresarios exitosos que lo seguirían, Benjamin Franklin también escribió su propia lista de consejos sobre cómo hacerse rico en los negocios, aunque el consejo de Franklin fue principalmente para sí mismo, no para otros. Una de sus máximas, que se aplica especialmente al lado de la negociación, es: no use engaños hirientes, piense inocentemente y con justicia y, si habla, hable en consecuencia. Algo que hay que mencionar de Franklin era que era una persona admirada por sus valores. Se decía que él tenía una libreta donde a diario escribía un buen hábito y lo describía para adquirirlo y usarlo en su vida. Esto lo hacía ser una persona congruente y digna de admirar, lo que lo llevaba a que la gente confiara en él y por lo tanto lo hiciera un buen negociador. Así es. Entonces, primera lección: sé honesto. Una parte que me gustaría agregar aquí, Juan, es...
Yo creo que cuando nos sentamos con cualquier negociador, o sea, independientemente de que seas una persona en algún departamento de compras o seas tú negociando con tu jefe actual, cualquier persona que se siente contigo se va a preguntar 3 cosas y esas 3 cosas son importantes. La primera sería, ¿te conozco? O sea, si te presentan a algún proveedor para tu negocio, lo primero que va a hacer es así como, ¿te conozco? Y de ahí pasaríamos a la segunda pregunta. ¿Me agradas? Que es complicado, ¿no? O sea, ¿cómo resuelves tú sin que la otra persona te haya hecho esas preguntas directo? ¿Cómo resuelves, te conozco y me agradas? Es difícil, ¿no? O sea, esto lo haces, como dice Franklin, siendo congruente. Entonces, el tercer punto importante es que nadie te dice es qué tanto puedo confiar en ti. A lo mejor me puedas corregir en esta parte, pero yo creo que cualquier persona que se sienta a negociar contigo, vamos a comprar una casa y tú eres quien la está vendiendo, confío en todo lo que me dices, en los atributos del producto, me conviene, el valor es realmente el que me estás diciendo, cosas así. Suceden en una negociación en todo momento, entonces también tenemos que ser honestos en la expectativa de lo que nosotros buscamos del producto o de la otra persona y lo que tú estás ofertando, ¿no? Claro. No sé qué opines. Pues mira, creo que si tú buscas hacer buenos negocios, debes ser una persona confiable, honesta, con la quien hacer buenos negocios. O sea, debemos hacer esa introspectiva para ser alguien confiable o congruente. Claro. De esa forma podemos identificarlo de la otra parte. Pienso que ahí es donde se conecta con lo que dices. Porque cuando tú sabes que estás siendo honesto, cuando sabes que estás mostrando tus cartas, aprendes a identificar si el otro la está haciendo o no lo está haciendo. Como una partida de póker. Como una partida de póker, sí, claro. Bueno, en este caso tiene sus diferencias, pero pienso que la honestidad es un buen valor cuando va a ser un negocio a largo plazo, que realmente lo hemos dicho aquí, que la gran ganancia de hacer una buena negociación es conseguir una buena relación, ya sea comercial o de otra índole. A medida de que nosotros vamos creciendo o escalando o conociendo directores, conociendo dueños, conociendo negociadores muy grandes, te vas dando cuenta de que la honestidad es una de esas actitudes que se adoptan por esto mismo que digo, que la relación va a ser el fruto de las negociaciones. O sea, más que un buen negocio, conseguir una buena relación. Exacto. Y siento que lo que mencionas de aprender a identificarlo en la otra persona es nosotros haciendo una introspección, viendo cuándo estoy siendo honesto o cuándo intento hacer algo más para poder identificarlo de la otra parte. Siento que por ahí va este punto de ser honesto. Y es muy importante porque si no, no nos da permiso a tener una negociación sin conflicto. Porque al final, como sucede esta primera parte, va a trascender toda la negociación. Claro. Bueno, y otro punto también, ser honesto contigo mismo. Es lo que decías, perdón, no lo había respondido. Pero sí, ser honesto contigo mismo de lo que tienes. Y en ocasiones se vuelve un reto porque tenemos baja autoestima o no tenemos una percepción buena de nosotros mismos. Claro. Y se vuelve un poco difícil de negociar o vas por un trato menor. Exacto. Entonces, ser honestos con los demás y con nosotros mismos. Segundo punto. Ser persistente. De JP Morgan. No se puede hablar de grandes empresarios estadounidenses sin mencionar a John Peterpon Morgan. Una historia que destaca la persistencia implacable de Morgan es su papel para terminar con el pánico de 1893. Para sacar al país de una depresión grave, JP Morgan propuso que el gobierno compre oro de un sindicato de bancos internacionales.
En cambio, el presidente Grover Cleveland eligió enfrentar la crisis vendiendo bonos directamente al público, un plan que Morgan estaba seguro que iba a fracasar. Siguió buscando una alternativa y finalmente desenterró una antigua ley de la Guerra Civil que le permitiría al Tesoro comprar oro directamente de Morgan y bancos internacionales sin la aprobación del Congreso. Después de concertar una reunión con el presidente y presentar la escapatoria, Cleveland acordó subir a bordo y se evitó el desastre. Años después se le reconoció a Morgan su esfuerzo por rescatar la economía de Estados Unidos, y todo el país agradeció su persistencia. Muy, muy cierto, porque en ocasiones tenemos resistencia dentro de la negociación, que a todos nos ha pasado. O sea, desde negociar un permiso, con tus padres que te dicen no. Oye, bueno, si no llego a la 1 de la mañana y llego a las 12, no. Bueno, si no llego a las 12 y llego a las 11 y no me prestan el vehículo familiar, bueno, ahí sí. O sea, esa persistencia también la tenemos que identificar paso a paso en la negociación. O sea, sí, hay veces que queremos vender un pool de productos y el cliente dice, no me interesan 5, me interesan 3. Y dices, bueno, no me puedo quedar sin la venta porque también es una comisión para mí. ¿Cuáles quieres? Y déjame ver qué te puedo ofrecer en esos 3, ¿no? Sí, claro. La semana pasada estaba escuchando un curso de ventas, precisamente, que decía, la venta inicia en el primer no del cliente. Exacto. Entonces, lo primero que propongas seguramente no va a ser lo que se acepte al final o el trato final. Entonces, pues no podemos rendirnos e irnos. O sea, tenemos que insistir, como tú dices. Entonces, si la venta inicia en el no, pues la negociación también. Claro. Sí, creo que debemos buscar estas alternativas. Hemos hablado mucho aquí de creatividad. Como dices, pues si no me deja salir, pues busco lavar el coche, ayudar en la casa. Pues hay que insistir para buscar estas alternativas, estas opciones de cómo sí hacerlo, ¿no? Y no olvidar el punto más importante de cualquier negociación, que todas las negociaciones tienen que ser de mutuo beneficio para ambas partes. Correcto. Ninguno de los dos puede irse sintiendo que perdió o cedió más que el otro, ¿no? Que en ocasiones es muy importante. Sucede en las empresas que dices, sí vendí, pero más abajo del margen permitido. Y sucede en casa, pues sí le di permiso, pero a cambio de que no hiciera nada, por ejemplo. Entonces hay que buscar esos beneficios para los dos. Sí, no, claro. Y de hecho a mí me ha tocado mucho que a veces tienes más visión que la otra parte, ya sea por tu posición o a lo mejor tienes más experiencia que la otra parte y sabes que a lo mejor tendrías una ventaja sobre la otra persona, que es el caso de JP Morgan, ¿no? Claro. Dice, bueno, pues yo te ayudo a sacar al país de problemas y yo salgo beneficiado, ¿verdad? Sí. Pero en este caso, él tenía más visión, o sea, tenía a lo mejor más experiencia con este tipo de cosas e insistió en hacer lo correcto, en que saliera beneficiado y también la otra parte, ¿verdad? Claro. Entonces, en ocasiones me ha tocado negociaciones o negociar con una empresa muy chica que con el afán de vender me ofrecen todo el mundo. Sí. Pero pues yo sé que no vas a aguantar. Claro. ¿Sabes? O sea, si me ofreces a 90 días, un pago a 90 días, un crédito, o me ofreces venderlo mucho más barato, pues no vas a aguantar. Claro. Entonces, hay un ejemplo de esto que mencionas súper tétrico de esta serie de The Office. Cuando Michael Scott, que es el personaje principal, sale de la serie, no sale de la serie, sale de la empresa y funda su propia compañía de papel, de Michael Scott Paper Company. Entonces llega un punto en el que su competencia no entiende cómo hace para estar vendiendo más baratos que todo y se estaba acaparando él el mercado. Hasta que se sienta a hablar con el contador y le dice, oye, ¿cómo puedo hacer más dinero si estoy vendiendo muchísimo más? Y el contador le dice, no, si tú sigues vendiendo con los precios que lo estás haciendo, en 2 semanas quedas en bancarrota. ¿Pero por qué? Estamos vendiendo mucho. Sí, pero vendes abajo de tu margen. O sea, hay un propósito por lo que ciertas compañías de papel venden en los precios que ellos tienen.
y no es tu caso. Entonces tiene que replantear todo el negocio. Claro, de hecho estaba hablando con un amigo sobre este proyecto y me decía, ¿qué diferencia tienes con los cursos de ventas? Uh-huh. Yo no, pues sí hay diferencia, porque vender no es ganar. O sea, puedes vender 1,000, pero si ganas un pesito y luego se te va a ir en el costo de operación, pues, o sea, no, tu venta no es efectiva. O sea, para hacerla efectiva, tienes que aprender a negociarlo, ¿no? Y mientras mejor negocies, más margen le vas a sacar. Exacto. Es correcto. Bueno, vamos al siguiente punto. Número 3. Gane su confianza. Abraham Lincoln. Una táctica de negociación inteligente que Lincoln empleó durante su presidencia fue el arte de la persuasión. En lugar de tratar de obligar a sus oponentes, Lincoln entendió que acercarse a ellos con amabilidad era mucho más efectivo. Cuando la conducta de los hombres está diseñada para ser influenciada, la persuasión amable y sin pretensiones debe adoptarse. Dijo Lincoln en su Temperance, dirección de 1842. Continuó. Es una vieja y verdadera máxima que una gota de miel atrapa más moscas que un galón de hiel. Entonces, con los hombres, si ganas a un hombre para tu causa, primero convéncelo de que eres su amigo sincero. Ahí hay una gota de miel que atrapa su corazón, que digamos lo que quiera es el gran camino a su razón, y que una vez que lo ganes, te encontrarás con pocos problemas para convencer su juicio de la justicia de su causa. Si de hecho esa causa realmente es justa. Esto lo veo más, Juan, cuando la otra parte de una negociación se acerca con uno, que realmente está preocupado. Vamos a verlo con el caso de las grandes aerolíneas ahora en el tema de la pandemia, que los clientes estaban buscando respuesta de que, oye, ¿qué va a pasar con mi dinero? Porque pues obviamente te preocupa esto. Pero que la empresa le haga sentir al cliente que, una, estás de su lado. 2, quiero que obtengas el valor de tu dinero, a lo mejor no en este preciso momento, pero que puedan ver que en el largo plazo estamos buscando tu beneficio es una cosa muy importante. No hay empresa que pueda perdurar o no hay negociación que pueda perdurar cuando la otra parte se siente robada. Entonces, si tú no puedes darle esa confianza a la otra parte de la negociación, desde ahí están empezando a fracasar o a haber fricciones. Sí, claro. De hecho, pues lo que mencionábamos, un gran negociador, si tú lo ves, pues una persona muy amable, ¿no? Uh-huh. Siempre está tratando de cuidar su imagen de que soy confiable, soy honesto, te voy a ayudar. Exacto. Esto viene, bueno, esto es lo que dice Abraham Lincoln, ¿no? Es lo que él apoya. Vimos, de hecho, en uno de los episodios de aquí, uno de Steve Jobs, uh-huh, que estaba muy peculiar porque pues, Steve Jobs era el genio de la época, ¿no? Entonces, soy Steve Jobs, todos quieren trabajar conmigo, pues me pongo muy, ¿cómo se puede decir? Muy requisitoso. Pues no te trato bien porque sé que como quiera tienes que trabajar conmigo, ¿verdad? Claro. Pero creo que pocos pueden darse ese lujo uh-huh, en el mundo. Todos los demás tenemos que ser muy buenos negociadores, muy, muy confiables, uh-huh, y atender también siempre a los sentimientos de las personas, ¿no? De hecho, inteligencia emocional dice que es muy tonto pensar que todas las decisiones son tomadas con lógicas. Claro. Las decisiones son tomadas siempre desde un sentimiento, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que queremos transmitirle a otra persona es que se sienta seguro con nosotros, que se sienta bien con nosotros y confiado con nosotros. Exacto. Va para ese punto. El punto 4 es un punto que me gusta. Tiene cierta realidad. Me gustaría que le platicaras a la audiencia un poquito más y ahorita explicar por qué es importante. Claro. Punto 4. No sea extremadamente formal. Levi Strauss. Es importante ser respetuoso y profesional durante una negociación comercial, pero no permita que la presión para ser formal se interponga en el camino de hacer una conexión humana. Levi Strauss insistió en que su primer nombre lo abordara toda su vida. Originalmente, nacido Lev Strauss,
Levi adoptó su primer nombre icónico mientras dirigía una tienda de productos secos con sus hermanos en Nueva York. Incluso después de que su negocio de tejanos despegara y se convirtiera en un poderoso hombre de negocios, aún insistía en que sus empleados lo llamaran Levi, sin importar dónde se ubicaran en la empresa. Esto, fíjate que tuve una vivencia. Trabajaba yo para una empresa de vinos y licores. Y aquí en Monterrey hay un empresario muy, debo decir que grande, en la parte de restaurantes. Sus restaurantes han salido en documentales de Netflix, han sido posicionados como los mejores restaurantes gastronómicos de México. O sea, ha tenido esa no puedo decir que fortuna porque ha trabajado para ello. Sin embargo, hay mucho misticismo en el nombre de esta persona. Y una de las cuestiones importantes es que de todo lo que yo había escuchado en la industria de él, nunca me había tocado sentarme a negociar con él, hasta que un día nos llamó al que era mi jefe directo y a mí. Entonces, quiero tener una junta con ustedes. ¿Ok? Entonces llegamos muy formales, como muy serios por este misticismo que había detrás de su nombre, ¿no? Y nos dimos cuenta que fue un señor que llegó en unos tenis extremadamente sucios. Sucios, nosotros íbamos muy formales. Antes no fuimos con corbata, porque no era política de la empresa, pero íbamos en ese aire. Y llegan unos tenis muy sucios y comienzo yo a hablarle de ingeniero, buenas tardes, no sé qué. No. Me pide que le hable por su primer nombre, ¿no? Y tú, oye, todo este misticismo, toda la industria, el puesto, en Monterrey se le conoce como el Rey Midas porque lo que pone pega. Entonces llegas con como que en ese sentimiento de, oye, tengo que darle su lugar, su respeto, su todo. Y no, cero ingeniero. O sea, a mí háblame de fulano. Y te cambia la negociación. O sea, fue más amena. Pudimos ofrecerle mejores cuestiones porque hubo ese rapport de confianza de no, aquí no hay formalidades, no hay título, no hay como que el peso, ¿no? Entonces te da esa confianza. Sí, claro. Es que hay gente que impone mucho. Exacto. Sí. He estado ahí. He estado en esa situación. Y de hecho es un punto que quisiera remarcar para la audiencia, porque a lo mejor los que nos escuchan no tienen tantas negociaciones, tal vez no las tienen diario. A lo mejor habrá emprendedores que van a tener una oportunidad, ¿no? Que van a ir a aventar su pitch. O hablar con alguien del que va a depender su futuro. Sí, es algo que hay que trabajar, no impresionarse por la gente, ¿verdad? Tampoco. Pero sí tomar la medida, porque sí, también conozco gente que le gusta ser muy, muy formal, extremadamente formal. Pero finalmente entender que estamos atendiendo a un sentimiento, ¿no? A cómo se va a sentir la otra persona. Claro. Por ejemplo, decías... Perdón, ¿me repites el nombre de esta persona? Prefiero... Ok, no. Vamos a decirle el Rey Midas. Bueno, el Rey Midas, pues tal vez... pues no le gustaba esa formalidad. ¿Sí? Entonces, pues ir midiéndolo. Si no le gusta esa formalidad, ok, quiere hablarle... Quiere que sea honesto con él, ¿no? Claro. Porque también no dudo que sea parte de su estrategia, ¿verdad? Para que la otra persona no se sienta cohibida, se abra más, sea más honesta y quiera construir más relaciones, ¿no? Y creo que tiene mucha importancia a la hora de tú construir tu organismo o tu organización, el hecho de quitarle tanto título. En algunas ocasiones es muy formal el hecho de tener que decir, no, el licenciado fulano de tal, que es el dueño de la empresa. Y a ti como empleado, independientemente del nivel que estés, te cohíbe, como mencionas. O sea, dices, no, es que es el fulano y solamente puede hablarle mi jefe y el jefe de mi jefe, ¿no? Entonces te das cuenta que estos personajes buscan el acercamiento porque al final de cuentas permite a la organización tener mayor conectividad y creatividad. O sea, no es lo mismo que tu jefe, por ejemplo, te haya dicho, oye, tengo esta idea de proyecto... y te diga que no,
Y de repente se la haces al director de general de la empresa y el director dice, oye, ¿y esto por qué no lo habíamos pensado antes? Y tu jefe te ve como de... Sí me platicaste, pero yo no pensé que era factible, ¿sabes? Y eso sucede. Volvemos con el punto que veíamos hace un momento, ser persistente. Claro, se crea una barrera, ¿no? Oye, pues ahorita que mencionaste, dijiste que era política de no usar corbatas. Ajá. Tienes una política de no usar corbatas. Sí. ¿Y cómo es esa política? ¿Qué más incluye? En realidad, si ves, para ciertas personas es muy importante, para ciertos eventos y todo, pero no te hace más empresario usar o no usar una corbata. O sea, hay empresarios que me ha tocado conocer en muchos giros que son de jeans y tenis. Así trabajan a los 65 años. Y he visto otros empresarios formales, pero con las mangas de las camisas totalmente enrolladas. Entonces dices, realmente el código de vestimenta va mucho con tu organización, con tus valores y con lo que tú quieras proyectar, pero no cambia tus habilidades. O sea, el hecho de tu corbata no delimita si eres una persona muy creativa, si tienes buena dicción, porque también sucede eso, ¿no? De repente vemos estas imágenes de hombres perfectos en traje corbata, los trajes más caros, los zapatos más finos, que cuando los escuchas hablar dices, oye, me siento con una persona en la central de Abastos, ¿no? Entonces, sí es como la imagen personal no necesariamente delimita tus habilidades y tus capacidades, que sucede mucho en el mundo. De hecho, las mejores personas con las que he trabajado en los últimos 5 años son totalmente tatuados, con unas barbas tipo leñador, que dices, oye, te sorprendería que estas personas tengan estos conocimientos. Fabricio, incluso el director creativo de Y, Fabricio es una persona con arracada, que no le gusta la formalidad, o sea, le gustan los ambientes de trabajo distintos y no delimita su capacidad creativa. Y sin embargo son muy profesionales. Conozco gente de ese estilo que gusta de estas cosas que antes se veían mal, yo pienso, ¿no? Exacto. Pero sí, no delimita sus capacidades y digo, no los hace menos profesionales, ¿verdad? Puedo entenderlo en lugares, por ejemplo, el Hotel Ritz-Carlton de Nueva York. Es uno de los hoteles más finos, es un trendsetter de lo que hace la industria hotelera. Entonces sí puedo entenderte que el recepcionista te atiende con una corbata. ¿Por qué? Porque estás pagando ese tipo de servicio, algo más formal. Pero he visto gente increíble que no tiene código de vestimenta formal, hacer unos pitch de venta que dices, oye, muy buenos. Y un caso de lo que menciono de este show Shark Tank, a lo mejor si lo ubicas, sí. La marca de Secret Donut Society. Sí. Llegan ellos a un episodio aquí en la Ciudad de México, hacen su pitch de ventas, todos iban en traje sastre y corbata, y fue uno de los peores pitch de ventas que he visto dentro de Shark Tank, sin ánimos de ofenderlo, no es la intención, pero dices, oye, iban muy formales, y te imaginabas que iban a tener números más frescos, con un plan de negocios increíble, y al final no dominaban el plan de negocios, no supieron hacer una buena negociación. En realidad lo que querían era vender el negocio en televisión nacional y fue como un... No. Sí, los tiburones lo saben ver, ¿verdad? Digo, ellos son negociadores nivel Dios y saben verlo, ¿no? Si traes traje o no, ellos lo van a ver. Exacto. O sea, ellos van a ver los números, van a ver si sabes y si es un buen negocio para ellos. Exacto. ¿No? Y la idea es llegar a ser de ese tipo de negociador, ¿verdad? Ver detrás de eso. Exacto. De la formalidad. Vamos al punto 5. 5. Ser paciente. Biddy Mason. Nacida en la esclavitud, Bridget Biddy Mason eventualmente pudo alcanzar el estatus de prolífica filántropa y empresaria, trabajando duro y gastando su dinero sabiamente. Ella y su familia se mudaron con su dueño de esclavos al recién liberado estado de California en 1850. Y en 1856 solicitó con éxito al tribunal que les ganara su libertad. Pasó a trabajar como enfermera y partera y lentamente acumuló riqueza al vivir un estilo de vida frugal.
Su paciencia valió la pena y después de 10 años de ahorrar su dinero, había ganado lo suficiente para comprar tierras en lo que ahora es el centro de Los Ángeles. Luego se convirtió en una filántropa influyente, encontró la iglesia afroamericana más antigua de la ciudad y continuó invirtiendo en bienes raíces. Ser paciente. Sucede, sobre todo en las fuerzas de ventas de cualquier empresa, que estamos impacientes por vender en una negociación. Y al momento de que te das cuenta que el cliente está interesado en el producto, quizá no esté interesado en comprarlo ahorita. A lo mejor en tu experiencia te ha pasado. Sí. Que claro. Tienes montones de vendedores que se te acercan y, oye, es que yo estoy listo y te lo mando mañana. Pero no lo necesito. Exactamente. Entonces esa presión de repente sucede mucho por querer llegar nosotros a nuestras metas de venta, que queremos presionar una negociación de que, pero cómpralo ahorita. ¿Para qué? No lo necesito, no tengo el presupuesto, la empresa no está lista. Entran muchos factores, ¿no? Entonces hay que ver cuando el cliente está, pero no está para ese momento. Entonces regresar contigo 2 meses después y decirte, oye, me comentaste 60 días era lo que necesitabas para platicar, ¿qué tal ahora? Sí, claro. Y en las empresas cuando hay una persona de ventas que tal vez no es la encargada de operación, pues yo quiero vender, pues sí, pero no estoy listo para atender al cliente, a hacer una buena negociación y no tiene caso que la haga ahorita. Tienes razón en esa parte. Hay que saber cuándo. Y saber cuándo, sí. También yo lo compararía con hacer objetivos. Sí. O sea, cuando tienes objetivos a largo plazo, que vimos el caso de Billy Mason, que está extraordinario, ¿no? de ser esclavo a filántropa multimillonaria. Y sí. Y en una de las ramas más complicadas de la economía, que son las bienes raíces. O sea, eso lo platicábamos antes de empezar a grabar este episodio. O sea, una inversión a largo plazo requiere paciencia. Cuándo me subo, cuándo no. Entonces, el hecho de saber invertir lo adecuado y esperar a que subiera el valor es interesantísimo. Porque alguien en un podcast me dijo, estamos en la generación de lo inmediato. Todo lo que vemos ahorita. Correcto. Nosotros como generación, a que como en las redes sociales veo a un millonario que dice que le picó a un botón en una aplicación y eso automáticamente le generó $10,000, yo quiero lo mismo. Y es lo que hace peligroso todo este tipo de situaciones, porque hay gente arriesgando grandes capitales, los ahorros de toda tu vida, sin siquiera tener noción de a qué le están picando y qué va a suceder. Entonces pasan estas cuestiones donde yo creo el mejor ejemplo es mi primera buena inversión en la Bolsa de Valores de Nueva York, o sea, una inversión que me dejó dinero, fue a los 27 años. Y eso que empecé a picarle a los 22. O sea, ve el lapsus de tiempo para aprender y dejar de perder dinero. Entonces, no puedes esperar que una inversión sea rentable inmediatamente. O sea, más cuando no hay algo que la sustente, que eso es lo peligroso. O sea, uno invierte en Forex, que son divisas, y dices, oye, este país trae problemas económicos, no tiene reservas, etcétera. No debería de invertir. Pero en Bitcoin, ¿cuál es la regulación? O sea, dices, invierto porque está a precio bajo y espero que suba. Sí, pero Bitcoin va para 2 meses que no sube. Se ha mantenido en precios muy, muy económicos. Entonces es peligroso cuando lo ves de esa forma. Sí, claro. Entonces, un negociador es muy paciente. Uh-huh. Incluso aunque tuvieras la suerte de que elegiste la criptomoneda correcta y te hizo millonario, uh-huh, si no tienes un sistema, si no aprendiste a negociar, si no aprendiste a ser paciente, sí, a trabajar la riqueza, lo vas a perder. Exacto. Entonces, un negociador es paciente y sabe trabajar en objetivos pequeños, uh-huh, para lograr un objetivo grande. Claro. Ok. Vámonos al punto 6.
Saber cómo obtener atención personal. P.T. Barnum. Para los que no les haya sonado este nombre, P.T. Barnum es The Great Showman. Esta película donde Hugh Jackman interpreta al dueño del circo más grande de la historia. P.T. Barnum decía que a veces la parte más difícil de una negociación es hacer que alguien escuche lo que estás diciendo. Encuentre una manera de hacer girar las partes más atractivas de lo que está lanzando y la gente se animará y querrá escuchar más. P.T. Barnum, el empresario estadounidense y pionero del circo, era un experto en atraer la atención. Creo enormemente en la publicidad y en tocar mi propia trompeta, golpear los gongs y los tambores para llamar la atención sobre un espectáculo. Escribió a una editora en 1860. No creo en engañar al público, pero creo primero atrayéndolos y luego complaciéndolos. Muy correcto, muy certero su comentario. Sí, claro. En una ocasión, yo tengo una anécdota muy chistosa, porque en casa de mi mamá todavía hay gente que pasa con sus carretas. Claro. Llevándose basura y recogiendo propinas de la gente. Y así vive. En una ocasión fui a ayudarle a mi mamá a cortar uno de los árboles y pues salieron de basura varias ramas, ¿no? Entonces vi que pasó la carreta, pero por alguna razón no se quería llevar las ramas. No sé, a lo mejor tenía problemas deshaciéndose de ellas o lo que sea. Pero yo no lo sabía. Me acerqué y le dije, oiga señor, por favor ayúdeme a llevarme estas ramas, y le doy, en ese momento que era, bueno, voy a hablar en dólares por la gente, le doy $2, $3, que es normalmente la propina que se la da. Y el señor no me dijo que tenía este problema, solamente me dijo, no, es que yo tengo a mis clientes habituales. Y dije, ok, órale, pues qué específico, qué cotizado. Pero pues aún así necesito que se lleve las ramas. Oiga señor, pues ¿sabe qué? Le doy $5. Y me dijo, no, yo tengo mis clientes habituales. Entonces ya con esto, yo ya sabía que no se las quería llevar, y por juego le dije, oiga, ¿sabe qué? Le doy $25 si se lleva las ramas ahorita. Y me dijo, no me las llevo. Pero $25 para que lo dimensionen es lo que sacaría en todo el día. A lo mejor en 2 días, porque era un señor que a eso se dedica, ¿no? Que se dedica, bueno, cobra con propinas muy pequeñas. Y con 2 días de trabajo, solamente por llevarse las ramas, yo ya entendí que nunca me iba a hacer caso, ¿sabes? Entonces, intenté llamarle la atención, no salió. Claro. En ocasiones me ha tocado que hay de ese tipo de negociaciones que lo utilizas para saber si la limitante es otra. En este caso, pues aunque yo le ofreciera $1,000, no se los iba a llevar. Lo que esto se refiere, por ejemplo, él que era un circo, a lo mejor en ese tiempo una inversión que no era segura, pues una de sus dificultades era que lo escucharan, atraer inversión, y que es lo que nos pasa también cuando queremos pitchar algo, ¿no? Que queremos pitchar un negocio que a lo mejor no es tradicional, o incluso aunque es tradicional, pues tenemos que llamar la atención para atraer inversionistas, para obtener créditos, para que el negocio prospere. Un ejemplo, mejor dicho, grande de esto que estás diciendo son las plataformas de crowdfunding que existen en el mundo. Oh, claro. ¿Por qué? Porque tú entras a una página web, independientemente de la que tú escojas, y ves un montón de pequeños proyectos que tienen 280 a 420 caracteres para explicar su pitch de ventas. Y que puedas darle clic al proyecto y todavía, una vez ahí, ya viendo el detalle, quedarse con el involucrarte en el proyecto e invertir, ¿no? Entonces esto es importante porque si ves los diferentes tips o los diferentes pitch que se hacen dentro de las plataformas, ves que algunos hacen videos bailando, ves que algunos te comparten cómo son las oficinas o el proyecto terminado, perdón, y entiendes cómo no inviertes en ocasiones en alguna idea porque no te llamó la atención, pero era un muy buen producto. Y dices, no, es que no hicieron lo suficiente para cautivarme.
Te tengo que cautivar con lo que estamos haciendo para que tú quieras participar. Nos vamos al punto 7. Establece metas altas. Jamsetji Tata. Nacido en 1839, el espíritu pionero de Jamsetji Tata y su legado comercial duradero le han validado el título honorífico de Padre de la Industria India. Se dedicó a trabajar hacia 4 objetivos principales a lo largo de su vida: el establecimiento de un hotel único en su tipo, una institución educativa de clase mundial, una planta hidroeléctrica y una empresa siderúrgica. Tata solo vio lo suficiente como para ver uno de sus sueños realizados con la inauguración del Hotel Taj Mahal en 1903. Pero sus ambiciones no se perdieron. Después de su muerte, sus descendientes se basaron en las bases establecidas por Tata y establecieron la compañía eléctrica privada más grande de la India, la compañía siderúrgica más grande de la India y 2 instituciones de aprendizaje. Cuando se trata de establecer objetivos para usted mismo, ya sea en negociaciones comerciales o en otro lugar, Jamsetji Tata demostró que siempre es mejor fijar la vista en alto. Qué bueno y qué importante es esto, ¿no? Sí, claro. En ocasiones en las negociaciones como que no prestamos atención de que quizá el cliente pueda comprar un poco más o puedan darnos un poco más de lo que estábamos buscando en el primer caso, ¿no? Claro, y de la mano, de hecho, de lo que hablábamos por fuera, a veces el cliente ni siquiera sabe todo lo que le puedes ofrecer. Exacto. Que tal vez llegaste vendiéndole abanicos y le puedes vender climas, aires acondicionados, para los del resto de la República. Sí. O le puedes dar servicio a otros equipos. O sea, hay que poner las metas en alto y tenerlas bien establecidas. Hace rato estaba pensando sobre que tienes que ir con un objetivo a la negociación, ¿no? Cuando tú te preparas, estableces cuánto estás dispuesto a aceptar y cuánto es lo que quieres alcanzar, ¿no? Y siempre es mejor. Y en muchas ocasiones incluso la acepta la otra parte. O sea, tú fuiste con algo que ni siquiera te había establecido. Vamos a decir que ibas a venderle 100 abanicos, ya hablando de abanicos, y tú vas y le ofreces 1000 y capaz si te los acepta. O se los ofreces al doble de precio y los acepta. Claro. O sea, creo que ahí hay que pedir. Claro. Fíjate que tuve un jefe que esa era su frase. Tu meta es el producto A, pero les vamos a ofrecer también el producto B y C. Si rechazan el B y C, definitivamente te van a comprar el A, porque es el que vamos. Pero si logramos vender esto otro, pues es un plus también para nosotros. Y es, como lo mencionabas, no olvidar el objetivo de la negociación y también preguntar. Si no preguntamos, la respuesta siempre es no. Sí, claro. Pues lo que mencionas. Hace como 2 meses estaba hablando con alguien que no estaba conforme con su trabajo porque se le pagaba algo con lo que no estaba conforme. Se le pedía hacer mucho trabajo y las condiciones en general en su empresa no estaban tan bien. Pero le dije, pues pide más. O sea, pide muy directo, pero le dije, ¿y ya pediste? O sea, ¿ya preguntaste si te pueden dar un puesto más arriba o si te pueden dar más dinero? Claro. Si te pueden cambiar de área. ¿Ya preguntaste? Pues no. Pero pues no es tan fácil y tampoco es de tontearlo, ¿verdad? Pues es que es un miedo que tenemos, el pedir. El pedir por creer que nuestro objetivo está muy alto. Y pues puede ser que esté alto, pero no lo vamos a saber hasta que lo pidamos. Claro. ¿No? Es el punto que hace Jamsetji Tata. O bien, antes de pedirlo, negociarlo, que es importante. Claro. O sea, vaya, pedirlo es una palabra pero sí preguntar por ello. Sí. Y recordemos que, como dice esa frase muy sabia, ¿no? Al que no habla, el omnipotente no lo escucha.
si tú no dices que estás interesado dentro de la parte de la negociación en, oye, estoy interesado en cambiarme en una nueva área o quiero un nuevo sueldo, la otra persona tampoco sabe que lo requieres o que lo necesitas. Entonces, tenemos que considerar esas dos partes. O sea, si tú no has extendido la necesidad que tienes, la otra parte enfrente de ti tampoco sabe que lo quieres. Sí, claro, y no lo va a adivinar, ¿verdad? No estamos trabajando con adivinos. Exacto. O sea, tienes que expresarlo. Si no lo expresa, pues nunca se va a saber. No va a ser un criterio que entre en la negociación. Exacto. Realmente buenos puntos importantes. Pues sí, esos fueron los 7 puntos. Me parecen buenos porque esta serie de capítulos va enfocado para que la gente desarrolle las actitudes y las aptitudes de ser un buen negociador. Creo que estas son muy concisas y ya no lo estoy diciendo yo. En este caso no lo digo yo, lo dice Benjamin Franklin, lo dice JP Morgan, lo dice Levi Strauss. Sí. O sea, son consejos que le ayudaron a ellos a lograr el éxito. Ahora, una cuestión importante antes de terminar este episodio, Juan, sería que la gente se lo lleve de tarea. Que realmente empieces a ver en tu día a día, prestar un poco de atención en qué cosas estás negociando sin saber. Como lo platicamos fuera del aire, o sea, muchas veces negocias las tareas de casa, como yo lavo los platos, pero tú cocinas. Yo saco la basura, pero tú, no sé, sacudes los sillones, por decirte una cuestión. Y muchas veces estas cosas pasan en el día a día y no nos damos cuenta. Entonces hay que identificar qué de estos 7 puntos estás llevando a tus negociaciones. A lo mejor no llevaste todos. Sí, claro. Y entender que la negociación está en todas partes. Uh-huh. Hay gente que en estos momentos no está en una posición laboral que le gustaría porque no lo ha negociado. Claro. O en su día a día a lo mejor está más comprometido de lo que debería y está afectando su estilo de vida, está afectándolo laboralmente, económicamente, sí. Y que tiene que encontrar este tipo de actitudes que puede desarrollar para mejorar. Exacto. Para mejorar sus estilos de vida, ¿verdad? Bueno, pues vamos a terminarlo ahí. No sé qué te parezca. ¿Quieres hacer algún último comentario? Invitarlos a que sigan escuchando esta serie de episodios. Como Juan lo menciona, lo que está Negociaciones Épicas tratando de promover es que encuentren situaciones más familiares donde ustedes lo puedan aplicar en su día a día. Vienen buenos episodios. Realmente parte de lo que Negociaciones Épicas está haciendo es tratar de darles este nuevo formato. También todos los comentarios son bienvenidos. La realidad es que también ayuda mucho saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta y cómo podemos mejorar este programa. Ah, claro, por cierto, he recibido comentarios de varias personas de la audiencia. Me tocó hablar con una persona, bueno, no voy a decir su nombre mejor, pero es de Tijuana. Okay. Ella es mediadora, es mucha experiencia, es muy buena. Me tocó hacer incluso una llamada. Es una persona muy profesional, por cierto. En Chile nos contactó una persona que negocia situación de rehenes. Okay. También. Otro emprendedor también de Chile. Bueno, pues pónganse en contacto. Yo la verdad es que sí contesto. Y si podemos, hacemos una llamada también para conocer a la gente y ver qué es lo que necesitan y cómo puedo ayudarlos para desarrollar este tipo de habilidades. Exacto. Bueno, de tus proyectos entre café y libros. Los iremos platicando más adelante. Los invito a que lo sigan. Realmente, como lo estamos haciendo ahorita con este formato de Negociaciones Épicas, Entre Libros y Café buscamos que ustedes tengan literatura que les ayude a desarrollar habilidades, que les sea interesante. También el input es bienvenido. Ahora sí que nos han recomendado un montón de libros que de repente no lo tienes en el radar, como que te vas por las partes más comerciales o lo que escuchas en otros podcasts, que me sucede mucho. Y estamos a sus órdenes en Y, estamos en
Y Creativa en todas las redes sociales. Hablamos mucho de marketing, o sea, hasta por los codos, porque el marketing está en todas partes, incluyendo en las negociaciones. Sí, definitivamente. Bueno, entonces vamos a terminar aquí el episodio. Fuimos Roberto Echeverría y Juan Gastelum. Y si quieren más negociaciones épicas, lo negociamos. Bye. Hasta luego.